Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días a todos. Buenos días, profesor, si se le escucha. Ya, gracias. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestra primera sesión de clase de esta semana, ¿no? El día de hoy vamos a desarrollar el tema de prueba de hipótesis. Vamos a realizar los conceptos básicos, el procedimiento, cómo realizar una prueba de hipótesis y vamos a finalizar con la aplicación de la prueba de hipótesis para la media poblacional. La semana anterior habíamos trabajado intervalo de confianza, ¿no? Para estimar parámetros, ¿no? Media, proporción. Y ahora vamos a trabajar con pruebas de hipótesis, ¿no? También en este caso de prueba de hipótesis trabajaremos el cálculo manual y lo vamos a corroborar con utilizando el software que vimos la semana anterior, ¿no? El software de LR Commander, como una alternativa para poder utilizarlas en las metodologías o procedimientos estadísticos que nosotros trabajaremos. Bueno, esta semana, recuerden, tienen su tarea individual número 5 con los temas de la semana, ¿no? Semana número 7. La sesión de clase número 2 del día jueves vamos a mostrar los lineamientos para el desarrollo del proyecto y también la asignación de manera aleatoria de los casos y base de datos a los diferentes grupos que se han conformado, ¿no? Y he visto que se han conformado ya los 6 grupos de trabajo, así que con ellos se hará la asignación de los casos para que puedan trabajar el proyecto, ¿no? La idea del proyecto es que ustedes al obtener los conocimientos respecto, sobre todo a la estadística inferencial, que es el tema que estamos trabajando en esta última semana, puedan ustedes aplicarla al proyecto, que es un caso bajo una problemática, ¿no? Con base de datos para que tú puedas utilizarlas y poder realizar, ¿no? El procedimiento estadístico adecuado, ¿ya? Esa es la intención de el trabajo, ¿no? El proyecto, así le hemos llamado, proyecto. Muy bien, eso lo haremos entonces en la siguiente semana, siguiente sesión de clase, que es el día jueves. Bien, entonces con esas indicaciones pasemos a el desarrollo de nuestro tema. La prueba de hipótesis estadística, ¿no? Prueba de hipótesis estadística. La prueba de hipótesis estadística está relacionado de manera, digamos, importante con los valores de los parámetros, ¿no? Llámese media poblacional, proporción poblacional o varianza poblacional o diferencia de medias poblacionales, diferencia de proporciones poblacionales, en fin, ¿no? Podemos utilizar esta metodología de prueba de hipótesis para poder probar, como su nombre lo dice, probar, ¿no? Afirmaciones hipotéticas respecto a los parámetros, ¿no? Y a sus valores. Veamos a continuación este ejemplo de introducción para ingresar al tema en sí de la prueba de hipótesis, ¿no? Analicemos el siguiente caso de una empresa distribuidora de bolsas de cemento que se llama Andina, ¿ya? Eh, o mejor dicho, del fabricante de bolsas de cemento Andina. Entonces, fíjense, un distribuidor de bolsas de cemento va a recibir un lote de bolsas de cemento precisamente del fabricante Andina. Y al recibir ese lote de bolsas de cemento, el rótulo en cada bolsa dice que el peso de cada bolsa de cemento es de 42 kilogramos, ¿no? El peso de la bolsa de cemento es de 42 kilogramos. El jefe de control de calidad del distribuidor, ¿no?
dice, ¿no? No aceptará el lote si prueba o comprueba que el peso promedio de las bolsas de cemento de todo el lote es menor a 42 kilogramos. O sea que si el jefe de control de calidad del distribuidor llegara a comprobar que el peso promedio de las bolsas de cemento de todo el lote es menor a 42 kilogramos, lógicamente tomará la decisión de no aceptar el lote, ¿no? Devolver el lote. Entonces, esta afirmación llevará al distribuidor a tomar precisamente una decisión, ¿no? De devolver el o no devolver el lote de bolsa de cemento al fabricante. El jefe de control de calidad tiene cierta desconfianza de que todos los pesos de las bolsas de cemento, ¿no? Tienen en realidad 42 kilogramos. No está confiado en eso. Por eso quiere hacer su proceso de control de calidad. Para la toma de decisión, el jefe de control de calidad realiza el siguiente procedimiento, ¿no? Va a realizar el siguiente procedimiento. Tiene el lote de bolsa de cemento, ¿no? Que todavía no lo ha aceptado, lo tiene ahí en el almacén. De este lote de bolsa de cemento va a seleccionar 6 bolsas de cemento, ¿no? Ha seleccionado al azar 6 bolsas de cemento. Y en esas 6 bolsas de cementos ha calculado el peso promedio de las bolsas de cemento, pero en la muestra, cuyo resultado es de 42.8 kilogramos. ¿De acuerdo? Pero este valor no es para alegrarse, porque en realidad este peso promedio corresponde a la muestra, no a la población, ¿no? Si bien es un poquito mayor el peso promedio que el peso en las bolsas de cemento, que es de 42 kilogramos, pero todavía con esta información no se llegará a tomar la decisión de aceptar el lote de bolsa de cemento, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no? Con esta información, ¿deberá aceptar el lote de bolsa de cemento? Todavía no, ¿no? Porque esta información es muestral, no es poblacional, pero sí servirá de importante esta información para el procedimiento que yo voy a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esa perspectiva, el jefe de control de calidad, entonces para asegurarse de tomar una buena decisión, aplicará una de las herramientas estadísticas que él conoce, ¿no? Que es la prueba de hipótesis estadística. ¿De acuerdo? ¿Qué es la prueba de hipótesis estadística? Porque al realizar la prueba de hipótesis estadística, ahí ya sí tomará en cuenta lo que pueda suceder en la población. Pero la información muestral es muy importante. En términos resumidos, ¿qué es una prueba de hipótesis? Es un procedimiento que nos llevará a verificar o no una suposición a partir de la información proporcionada por la muestra. Las conclusiones o decisiones que se tomen a partir de esta tendrán cierto nivel de incertidumbre que se medirán en términos probabilísticos. Otra pequeña definición, la prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico desarrollado para analizar la validez de supuestos que se plantean sobre los parámetros de una población. ¿De acuerdo? Entonces la prueba de hipótesis nos sirve para decidir, ¿no? En términos poblacionales, pero a través de la información muestral. Eso quiere decir entonces que para el caso de Andina podemos plantear lo siguiente. Si el peso promedio de las bolsas de cemento de todo el lote es inferior a 42 kilogramos, entonces se tomará la decisión de no aceptar el lote. ¿Cómo planteo esta afirmación? Ya utilizando simbología poblacional de los parámetros. Así, ¿no? Mu, que viene a ser el peso promedio
poblacional de las bolsas de cemento, o sea, de todo el lote, es menor a 42 kilogramos, ¿no? Esta es una afirmación crítica, ¿no? O sea, el caso más crítico en la cual ese peso promedio de todas las bolsas de cemento en el lote es menor a 42 kilogramos. Si se logra afirmar esta suposición, ¿no? Porque en realidad también es una suposición, entonces obviamente se tomará la decisión de no aceptar el lote de bolsas de cemento. ¿De acuerdo? De eso se trata una prueba de hipótesis. Bueno, lógicamente tiene su procedimiento, ¿no? Pero esta es la idea que se tiene respecto a la prueba de hipótesis. Realizar ese procedimiento con la finalidad de alcanzar a la población, tomar una decisión respecto a la población, mediante su parámetro, ¿no? Mediante su parámetro. Muy bien. Entonces con eso ya podemos comenzar con el desarrollo del tema en sí, ¿no? Prueba de hipótesis estadística. Bueno, en términos generales, una prueba de hipótesis estadística es cualquier afirmación o suposición, ¿no? Es cualquier afirmación o suposición o conjetura que se hace acerca de uno o más parámetros de la población. Son procedimientos estadísticos desarrollados para analizar la validez de supuestos que se plantean sobre los parámetros de una población, ¿no? Lo que acabamos de ver también en la presentación. Para realizar una prueba de hipótesis estadística debemos plantear dos hipótesis, ¿ya? Dos hipótesis. Una de ellas se llama hipótesis nula, esta es la simbología, y la otra se llama hipótesis alterna, estas son sus simbologías. La hipótesis nula es la hipótesis que se plantea, ¿no? Sobre el parámetro, ¿no? Y esa hipótesis es la que se va a contrastar con la información muestral, ¿no? Para tomar una decisión estadística de rechazar o no rechazar la hipótesis nula que hemos planteado. La hipótesis nula es un punto de partida para la investigación, ¿no? Eh, que no se va a rechazar a menos que los datos de la muestra ¿no? parezcan evidenciar que esa es falsa, ¿no? O sea, la hipótesis nula que se ha planteado. Entonces, en general, la hipótesis nula viene a ser algo así como el eje de una prueba de hipótesis, porque en base a él va a radicar la prueba de hipótesis, ¿no? Bajo la eh, decisión estadística de rechazarla o no rechazar la hipótesis nula, ¿no? ¿Vale? Es algo así como un pivo, ¿no? Y la hipótesis nula es un pivo en realidad, ¿no? Sobre él gira el desarrollo de una prueba de hipótesis. Y la hipótesis alterna generalmente, generalmente llamada hipótesis del investigador. Hipótesis del investigador, porque generalmente es la primera hipótesis que vamos a plantear. Generalmente, ¿no? Pero no siempre. Y se aceptará como verdadera, ¿no? Con evidencia, lógicamente, apoyada en la información muestral, siempre y cuando la hipótesis nula se rechaza. Si la hipótesis nula es rechazada o se rechaza, automáticamente debemos aceptar la hipótesis alternativa o alterna, ¿no? Es solo así como que si yo tenga dos sillas, ¿no? Una silla de fierro y una silla de madera. No me gusta la silla de fierro porque es muy fuerte, muy dura, ¿no? Lo rechazo. Entonces, la alternativa que tengo es la silla de madera. Aceptaré entonces utilizar la silla de madera, ¿no? Es un ejemplo en sentido figurado de cómo funciona una prueba de hipótesis estadística cuando planteamos la hipótesis nula y la alterna. Bueno,
¿Cuáles son los tipos de prueba de hipótesis que podemos formular o plantear? Tenemos tres tipos de prueba de hipótesis: la bilateral y las unilaterales derecha e izquierda. La bilateral lo vamos a plantear de esta manera: hipótesis nula y la alterna, en ese orden. ¿Ya? En ese orden. En la hipótesis nula, el valor del parámetro será igual al valor hipotético. Mientras que en la hipótesis alterna o alternativa, el valor del parámetro va a ser diferente a su valor hipotético. En este ejemplo del caso Andina, 42 es el valor hipotético. El valor hipotético del peso promedio de las bolsas de cemento en el lote. ¿De acuerdo? Y las otras pruebas de hipótesis que podemos formular son las unilateral derecha y la izquierda. Unilateral derecha se caracteriza, ¿por qué? Porque el signo en la hipótesis alterna lleva el signo mayor, que nos indica un desplazamiento al lado derecho o una posición al lado derecho, ¿no? Entonces, en la hipótesis alterna, el valor del parámetro va a ser mayor a su valor hipotético, mientras que en la hipótesis nula, el signo, ¿no?, es el signo contrario al signo mayor, que en este caso sería menor o igual, ¿no? El signo contrario. En la prueba de hipótesis unilateral izquierda se caracteriza porque en la hipótesis alterna el signo es menor, ¿no? Desplazamiento al lado izquierdo o la posición al lado izquierdo. Y la hipótesis nula, el signo es el signo contrario al signo menor, ¿no? O sea, mayor, igual. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo planteo las hipótesis alternas, ¿no?, por ejemplo, automáticamente ya puedo plantear la hipótesis nula por el signo, ¿no? El signo va a ser el signo contrario al signo de la hipótesis alterna, de manera rápida y contundente, ¿no? ¿No? Entonces tenemos tres tipos de prueba de hipótesis estadística. Pero, como en todo proceso experimental, ¿no?, no estamos exentos de cometer algún tipo de error. En el caso de la prueba de hipótesis estadística, también podemos cometer dos tipos de errores: el tipo de error 1 y el tipo de error 2, ¿no? Tipo 1, tipo 2. Los errores se pueden cometer a la hora de tomar la decisión estadística, de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Allí se puede cometer el error tipo 1 o el tipo 2. Aquí tenemos una tabla, un cuadro con los tipos de errores que podemos cometer. En el caso del error tipo 1, ¿en qué momento se puede cometer el error tipo 1? El error tipo 1 se cometerá cuando rechazamos la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula es verdadera. Rechazamos la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, ¿no? Ahí estamos cometiendo el error tipo. Por decir, yo compro un polo, ¿no? Un polo de una marca no conocida. Y yo digo, este polo es de marca desconocida, por lo tanto no lo voy a comprar. Lo rechazo, no lo compro, ¿no? Pero viene el amigo y dice, oye, ¿por qué has rechazado ese polo? Si ese polo es bueno. No, pero la marca no es conocida. No, pero si tú ves las especificaciones, es un polo 100% algodón, ¿no? Su
el tejido es muy bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí el que quiere comprar el polo está cometiendo un error, ¿no? Rechaza algo, pero en realidad ese producto es bueno, ¿no? Entonces ahí por ahí comete ese tipo de error. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo se tomará la decisión correcta? Cuando no rechaza la hipótesis nula, o sea, no rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Decisión correcta. No rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Ahí se toma una decisión correcta. Error tipo 2. ¿Cuándo se comete el error tipo 2? Cuando no se rechaza la hipótesis nula cuando esta es falsa. ¿No? No rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa, ¿no? Algo así como el juez en una corte, ¿no? No envía a la cárcel a un delincuente cuando en realidad este delincuente tiene antecedentes penales, ¿no? No lo envía a la cárcel, ¿no? Entonces ahí el juez está cometiendo un error, ¿no es cierto? Entonces, este podría ser un ejemplo de un error, ¿no? Que se comete en una decisión. Otra decisión correcta sería rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Rechazamos la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Decisión correcta, ¿no? ¿No? Dejamos de comer, por ejemplo, un producto que para nosotros nos parece feo y en realidad es feo, bueno, el producto, ¿no? Entonces rechazamos ese producto feo porque en realidad es feo ese producto, ¿no? Su sabor es feo, amargo, etcétera, ¿no? Entonces estamos tomando una decisión correcta. Ahora, la probabilidad de cometer el error tipo 1 se llama alfa, o sea, se le ha simbolizado así, alfa, ¿no? La probabilidad de cometer el error tipo 1 se llama alfa, ¿de acuerdo? Y la probabilidad de cometer el error tipo 2 se llama beta. Al alfa, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1, es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula sabiendo que esta es verdadera, se denomina nivel de significación o significancia, así se le ha dado el nombre. Nivel de significación o significancia alfa. Y este alfa, que es una probabilidad, tiene que ser lo menor posible, porque como es una probabilidad de cometer el error tipo 1, entonces el valor o los valores de alfa tienen que ser lo más pequeños posibles. Por eso que cuando vamos a realizar una prueba de hipótesis estadística, uno dice, ¿no? Voy a utilizar un nivel de significancia o significación de 1%, 2%, 5%, máximo 10%. Porque como el alfa es una probabilidad de cometer el error tipo 1, ¿no? Entonces, yo quiero realizar la prueba de hipótesis, pero cometer un error muy pequeño, ¿no? A diferencia del nivel de confianza, ¿no? Porque el nivel de confianza sí debe tomar valores altos. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de certeza que el valor del el parámetro estimado tiene que encontrarse en el intervalo. O sea que nivel de confianza y el nivel de significación, ¿no? Son algo así como opuestos, ¿no? Son opuestos, ¿de acuerdo? Ah, el beta, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1, perdón, tipo 2, no tiene un nombre específico, ¿ya? No tiene un nombre específico. Es más, no vamos a utilizar beta para nada en nuestro tema. Solamente vamos a utilizar el nivel de significación, el alfa. Pero el complemento del beta, 1 menos alfa, sí tiene un nombre.
se llama potencia de prueba, ¿no? Potencia de prueba se utiliza, es utilizable, ¿no? Pero en otros temas, no en el tema de prueba de hipótesis que vamos a desarrollar. Ya se utiliza en otros temas ya netamente de estadística. Nosotros no lo utilizamos, no desarrollamos ese tema. Así que nuestra vista estará simplemente en utilizar el alfa, el nivel de significación. Aquí también en la prueba de hipótesis estadística hay algunas condiciones que se tienen que cumplir para poder utilizar ese procedimiento, esa metodología. Se llaman los supuestos para las pruebas de hipótesis, ¿no? Condiciones que se deben cumplir. Entonces, si yo realizo una prueba de hipótesis para este parámetro, para la media poblacional, ¿cuáles son los supuestos que se deben cumplir? ¿Cuáles son esas condiciones para realizar esta prueba de hipótesis para este parámetro? Primeramente, la muestra que nos va a dar la información muestral tiene que ser una muestra de tipo aleatorio, y que los datos de esa muestra deben de tener distribución normal. Son dos supuestos básicos para una prueba de hipótesis para la media poblacional. En el caso de una prueba de hipótesis para la proporción poblacional, ¿cuáles son los supuestos? Nuevamente, la muestra tiene que ser aleatoria y el tamaño de la muestra tiene que ser suficientemente grande, generalmente mayores que 30, ¿no? Mayores que 30. En el caso de realizar una prueba de hipótesis para la varianza poblacional, ¿cuáles son los supuestos? La muestra nuevamente tiene que ser aleatorio y los datos de la muestra tienen que tener distribución normal. Son los supuestos para realizar pruebas de hipótesis estadísticas. En un contexto académico, que es lo que estamos haciendo nosotros, podemos suponer que estos supuestos se cumplan. ¿Estamos? Podemos suponer que estos supuestos se cumplan. Pero ya en un contexto, digamos, real, ¿no? Una investigación real con datos reales, ahí sí obligatoriamente tenemos que probar estos supuestos, verificar estos supuestos. Y hay pruebas estadísticas que se pueden utilizar para probar esos supuestos. Existen, ¿ya? Pero eso es desde un punto de vista del plano o contexto real, ¿no? Pero en nuestro caso no estamos obligados, obviamente, a probar estos supuestos porque estamos dentro de un contexto académico. Bien, veamos a continuación, ya vamos a ingresar a la parte práctica con los pasos para la prueba de hipótesis de un parámetro. Hay 6 pasos clásicos para realizar una prueba de hipótesis estadística, ¿no? Que ustedes, revisando cualquier libro de estadística básica, lo pueden encontrar, ¿ya? 6 pasos clásicos para una prueba de hipótesis estadística. El primer paso es formular las hipótesis nula y la alterna. Formular, plantear. Estamos formular, plantear la hipótesis nula y la alterna, en ese orden. Debemos tomar en cuenta los signos que vamos a hacer uso en el planteamiento de la hipótesis alterna y los signos que vamos a hacer uso en el planteamiento de la hipótesis nula. No se utiliza cualquier signo porque sí, ¿no? ¿Ya? Son signos específicos, signos aritméticos específicos que podemos utilizar. Y esos signos, ¿quién me los va a dar? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Quién me va a proporcionar esos signos para que yo plantee la hipótesis alterna o la nula? ¿Ya? Entonces, en los casos que nosotros vamos a desarrollar, ¿ya? El caso no te va a decir, ¿sabe qué? Plantea la hipótesis alterna, ¿no? Con el signo mayor, etcétera. El caso te va a proveer el signo, pero de una manera indirecta,
sutil, ¿no? Para que tú puedas identificar el signo. Por ejemplo, si en un texto, un párrafo de un caso, dicen, por ejemplo, ¿no? El jefe de producción afirma o supone, ¿no? Supone que el tiempo promedio de producción de sus productos es menor, ¿no? O es inferior a 1.2 minutos. Es inferior a 1.2 minutos. Inmediatamente yo identifico ahí el signo, ¿no? Esa palabrita menor lo asocio con el signo aritmético menor. Y eso me lleva, obviamente, a plantear primero la hipótesis alterna. Y ya con eso planteo la hipótesis alterna. Y la nula automáticamente se obtiene por defecto, ¿no? Porque el signo viene a ser el signo contrario al signo menor, que sería el signo mayor, de manera automática. ¿Ya? Y no tengo que pensar mucho. ¿De acuerdo? Entonces los signos nos proporciona el caso, ¿no? Nos proporciona el caso. ¿De acuerdo? Entonces acordarse, estos signos se utilizan en la hipótesis alterna y estos signos se utilizan en la hipótesis nula, ¿no? Recordar que si planteo una hipótesis con su signo en la hipótesis alterna, en la hipótesis nula tengo que utilizar el signo contrario del signo que planteé en la hipótesis alterna, ¿no? O viceversa también, ¿no? El texto me puede mandar a plantear la hipótesis nula, ¿no es cierto? Y en la hipótesis alterna su signo sería el contrario. El signo contrario a menor o igual sería el signo mayor, ¿sí? Entonces, de alguna manera hay una cierta correspondencia entre la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? Están relacionados. Bien, este es el paso 1, formulación de hipótesis nula y la hipótesis alterna. Paso 2, elegir el nivel de significación, el alfa. Sabemos que el nivel de significación es una probabilidad de cometer el error tipo 1 y por lo tanto, ¿no? La elección del nivel de significación será pues un valor muy pequeño, ¿no? Llamemos 1%, 2%, 3%, 5%, máximo 10%, porque es un error, ¿no? Sería ilógico que yo haga una prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 95%, ¿no? Estaría totalmente fuera de contexto, fuera de lugar. Ese es el paso 2. El paso 3 es establecer el estadístico de la prueba o prueba estadística y calcular su valor. Cada prueba de hipótesis para cierto parámetro tiene su estadístico de prueba. El estadístico de prueba viene a ser una variable aleatoria. Es una función que se puede calcular numéricamente, ¿no? Aquí estoy mostrando tres estadísticos de prueba. El primer estadístico de prueba T está relacionado lógicamente con la distribución T de Student, ¿no? Tiene esta forma, esta estructura y se puede calcular. Si yo reemplazo aquí la media muestral, el valor hipotético de la media poblacional, la desviación estándar y el tamaño de la muestra, ¿no? Lograré encontrar el valor de estadístico de prueba, el valor numérico. Ese estadístico de prueba, al ser una variable aleatoria, tiene distribución T de Student con n-1 grado de libertad. N-1 grado de libertad. Si yo voy a realizar una prueba de hipótesis para la varianza poblacional, utilizaré como estadístico de prueba o prueba estadística a un H cuadrado, ¿no? Un H cuadrado que tiene esta estructura. El cociente del producto n-1, tamaño de muestra -1, varianza muestral entre la varianza hipotética. El estadístico de prueba chi cuadrado es una variable aleatoria
que va a tener distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. Y el estadístico de prueba Z es un estadístico de prueba para una prueba de hipótesis de la proporción poblacional. Calcularé el estadístico de prueba en función a la proporción muestral, el valor hipotético de la proporción poblacional y el tamaño de la muestra. Este estadístico de prueba tiene distribución normal 0,1, ¿no? Normal estándar. ¿No? Entonces, cada prueba de hipótesis tiene su estadístico de prueba. Este estadístico de prueba lo voy a utilizar, su valor numérico lo utilizaré para compararlo con los llamados valores críticos o valor crítico o punto crítico. Y al comparar el estadístico de prueba que vamos a calcular, ese valor numérico con el punto crítico, que es otro valor numérico, ¿no? Eso nos determinará la decisión estadística de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Por eso que en el paso 4 vamos a realizar gráficas de las regiones críticas. Gráficas de las regiones críticas son aquellas regiones donde se va a rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿no? Eso lo vamos a obtener comparando precisamente el estadístico de prueba calculado con el punto o los puntos críticos, ¿no? Entonces, al graficar las regiones críticas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula, ¿no? Vamos a tener en cuenta, lógicamente, el planteamiento de las hipótesis nula y la alterna. Entonces, si nosotros estamos realizando una prueba de hipótesis bilateral o de dos colas, prueba de hipótesis bilateral o de dos colas, nosotros graficamos, ¿no? Graficamos la gráfica dependiendo del estadístico de prueba. Si yo estoy realizando una prueba de hipótesis para la media poblacional, este es su estadístico de prueba que tiene distribución T de Student. Entonces, a la hora de graficar, yo tengo que graficar una gráfica de campana, ¿no? Una gráfica de campana aproximadamente que es que le corresponde precisamente a la distribución T de Student, ¿no? Una gráfica aproximadamente de campana, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que sombrear a ambas colas, ¿no? Como es una prueba bilateral o de dos colas, sombreamos las regiones de rechazo de la hipótesis nula en ambas colas. Ahí en las zonas de rechazo de la hipótesis nula, ahí asigno el valor de el nivel de confianza entre dos, perdón, el nivel de significancia entre dos, ¿no? O sea que el nivel de significancia, que es alfa, lo distribuyo a la región de rechazo de la hipótesis nula del lado derecho, cola derecha, y el de la cola izquierda, alfa medios y alfa medios. Y en la zona de no rechazo, que es aquí en el centro, ¿no? Tenemos 1 menos alfa de probabilidad. Entonces, aquí podemos hallar estos dos puntos críticos. ¿No? Dos puntos críticos. Y esos puntos críticos precisamente los voy a hallar, los voy a calcular con la tabla T de Student, ¿no? Con la tabla de T de Student, ¿no? Porque obviamente estoy utilizando este estadístico de prueba que es para la prueba de hipótesis de la media poblacional. Entonces, si yo comparo el estadístico de prueba calculado con los puntos críticos, voy a analizar si el estadístico de prueba, ¿no? Cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿no? O de repente puede caer en la zona de no rechazo. Si, por ejemplo, el estadístico de prueba calculado es mayor que este punto crítico del lado derecho, quiere decir que el estadístico de prueba está dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula.
¿no? Y por lo tanto la hipótesis nula se rechaza. En una prueba de hipótesis unilateral derecha o cola a la derecha, la región crítica de rechazo de la hipótesis nula obviamente está en la cola derecha. Allí debemos sombrear. Ahí establecemos el alfa, el nivel de significación. Y ahí buscamos el punto crítico. Punto crítico que separa la región de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula. Aquí también, ¿no? Si el estadístico de prueba calculado, por ejemplo, el t calculado, es un número que es mayor al punto crítico, eso implica que el estadístico de prueba está dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza. Y si tenemos una prueba de hipótesis unilateral izquierda, la región de rechazo obviamente está en la cola izquierda. Ahí establecemos el alfa, nivel de significación, y con la ayuda de la tabla T buscamos el punto crítico. De esa manera, entonces, realizamos el paso 4 de graficar las regiones críticas y establecer las reglas de decisión. En el caso de que utilice o realice la prueba de hipótesis de la varianza poblacional, el gráfico lógicamente ya no es una campana, ¿no? El gráfico en una chi cuadrado es una gráfica simétrica positiva, alargada a la derecha. ¿Estamos? Entonces, no todas las gráficas son iguales, no son los mismos. Depende del estadístico de prueba. El paso 4 es realizar la decisión estadística, comparando el estadístico de prueba con el punto o los puntos críticos, ¿no? Con ello, entonces, puedo rechazar la hipótesis nula o no rechazarla, ¿no? ¿Ya? Esa sería la decisión estadística. Y la conclusión lo obtenemos a partir de la decisión estadística, ¿no? La conclusión, lógicamente, está en función a la decisión estadística, ¿no? Cuando se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Bueno, estos son los 6 pasos tradicionales de una prueba de hipótesis estadística. ¿De acuerdo? Los 6 pasos tradicionales. Con esos 6 pasos tradicionales, nosotros podemos adaptar esos 6 pasos tradicionales al razonamiento cuantitativo, es decir, trabajar con las 4 dimensiones. Entonces, en la dimensión interpretación, como siempre, hay que redactar el problema o la problemática del caso como objetivo o como pregunta, ¿no? La segunda dimensión viene a ser la representación. En la representación vamos a definir la variable en estudio, la técnica o la herramienta estadística a utilizar y vamos a presentar las hipótesis, ¿no? La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Ahí vamos a formular las hipótesis, plantear las hipótesis. En la dimensión cálculo, calcularemos definitivamente el estadístico de prueba, ¿no? Ya sea una t, una chi cuadrado o una z, dependiendo el parámetro la cual yo estoy realizando la prueba de hipótesis. Entonces, al calcular el estadístico de prueba, voy a tener un valor numérico. Finalmente, en el
En la dimensión análisis argumentación, allí vamos a graficar las regiones críticas con el valor o valores críticos, las regiones críticas. Vamos a plantear la decisión estadística y la conclusión. Y de esa manera vamos a realizar la prueba de hipótesis aplicando razonamiento cuantitativo. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí de la explicación, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tengan que realizar? Profesor, una consulta. En la tercera fórmula, ¿cómo le decía? Prueba de hipótesis de la proporción normal. Aquí es prueba de La, hipótesis de la proporción poblacional. ya, poblacional. Ok, Ujú. gracias. Sí, las pruebas de hipótesis se hacen para los parámetros, ¿no? Y por eso que son prueba de hipótesis de la media poblacional, prueba de hipótesis de la varianza poblacional, prueba de hipótesis para la proporción poblacional. ¿Alguna otra consulta, preguntas, dudas? ¿Ninguna? Ahora fíjense, vamos a comenzar con el desarrollo de prueba de hipótesis para la media poblacional. ¿De acuerdo? Podemos plantear tres tipos de prueba de hipótesis para la media poblacional. Tenemos la bilateral, donde aquí ya utilizamos la simbología de la media poblacional, la prueba de hipótesis unilateral derecha y la prueba de hipótesis unilateral izquierda, ¿no? Tanto para la unilateral derecha como la unilateral izquierda, ¿no? La característica es su signo en la hipótesis alterna, ¿no? Unilateral derecha, mayor. Unilateral izquierda, menor. Esa es la característica de este tipo de prueba de hipótesis. Muy bien. Aquí tenemos un ejercicio ya resuelto, ¿no? Pero vamos a desglosar cómo se ha desarrollado este ejercicio. Dice el caso ampliación del comedor universitario. En cierta universidad privada se ha dado un crecimiento en el número de alumnos que almuerzan en el comedor, lo cual ha generado problemas de colas y demora en el tiempo de atención. El año pasado, el gasto diario promedio por alumno era de 8 soles. El gasto diario promedio por alumno era de 8 soles. Ante estos hechos, el Consejo Directivo de la Universidad decidirá ampliar el tamaño del comedor, solo si actualmente se verifica que el monto promedio diario que gasta un alumno en el comedor aumentó con respecto al año pasado. El año pasado era de 8 soles, ¿no? Para evaluar la condición, se recopila información de una muestra de 20 alumnos a quienes se les preguntó cuánto dinero gasta al día en el comedor. La información recopilada se muestra a continuación, ¿no? Tenemos ahí 20 datos de el gasto diario de los alumnos en el comedor. Elabore el informe respectivo para tomar la mejor decisión y use un nivel de significación del 5%. Utilice la dimensión del razonamiento cuantitativo para resolver el caso. Muy bien. Lógicamente que aquí hay una decisión que se debe tomar, ¿no? La decisión lo va a tomar el consejo directivo de la universidad. Va a decidir ampliar el tamaño del comedor, pero bajo una condición. Si actualmente se verifica que el monto promedio diario que gasta un alumno en el comedor aumentó con respecto al año pasado, ¿no? El año pasado el gasto diario promedio del alumno era de 8 soles. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí tenemos la solución del caso.
En la interpretación se ha redactado el problema en función a la decisión, ¿no? El problema que se suscita siempre estará en función a la decisión que se va a tomar. Por lo tanto, aquí la redacción de la interpretación dice determinar si el jefe directivo de del consejo directivo de la universidad ampliará el tamaño del comedor. Esa sería la interpretación. Luego pasamos a la representación. Variable en estudio, variable de análisis, gasto diario en el comedor en soles. Herramienta o técnica estadística a utilizar en el caso. Prueba de hipótesis para la media poblacional, ¿no? Prueba de hipótesis para la media poblacional. Hipótesis nula y alternativa. Y aquí viene el hecho que le decía, ¿cuál es el signo que voy a utilizar para plantear primero la hipótesis? Puede ser la nula o la alterna. Eso depende del caso, ¿no? Eso depende del caso. Yo tengo que buscar dentro del texto del caso aquel párrafo, ¿no? Aquella línea redactada donde pueda yo identificar el signo aritmético, ¿no? A ver, aquí por ejemplo, ¿no? Donde dice el consejo directivo de la universidad decidirá ampliar el tamaño del comedor solo si actualmente se verifica que el monto promedio diario que gasta un alumno en el comedor aumentó. Ahí está la palabra. Aumentó con respecto al año pasado. ¿Cómo traduzco yo esa palabra aumentó con respecto al año pasado? Aumentó. Eso significa que el gasto del alumno diario en el comedor va a ser obviamente mayor, ¿no? Al gasto que realizaba el año pasado, que es de 8 soles. O sea, eso implica que debemos plantear primero la hipótesis alterna, ¿no? Gasto promedio diario en el comedor mayor a 8 soles. Esta es la hipótesis que vamos a plantear primero, H1. Por eso que se le denomina generalmente a H1 la hipótesis del investigador, ¿no? Porque generalmente es esa hipótesis que se plantea primero. La hipótesis nula sale por defecto, es decir, el signo. Si el signo en la hipótesis alterna es mayor, el signo contrario en la hipótesis nula es menor o igual. Menor o igual. De acuerdo al texto del caso, si afirmamos la hipótesis alterna que el gasto promedio diario en el comedor de los alumnos es mayor a 8 soles, eso hará de que se tome la decisión de que sí se ampliará el tamaño del comedor, ¿no? Y eso por el contexto del caso, ¿no? El texto del caso. Y si no se afirma H1, que el gasto promedio es mayor que 8, entonces eso implicará que no se ampliará el tamaño del comedor. El nivel de significación para esta prueba de hipótesis es del 5%, ¿no? 0.05. Cálculo. El tamaño de la muestra tiene 20 datos. Con esos datos de la muestra se ha calculado la media muestral y la desviación estándar muestral, ¿no? Ya sea con calculadora o con el Excel. Con estos valores puedo calcular el estadístico de prueba calculado, ¿no? Porque estamos en una prueba de hipótesis de la media. El estadístico de prueba que le corresponde es una T, ¿no? Se calcula mediante este cociente. Al reemplazar los valores correspondientes, se ha obtenido un estadístico de prueba calculado de 3.285. ¿No? 3.285. Aquí termina el cálculo. Luego pasamos al análisis de argumentación. Lo primero que tenemos que hacer es graficar las regiones críticas, ¿no? Las regiones críticas. Como es una prueba de hipótesis unilateral derecha, por el signo mayor de la hipótesis alterna, al graficar la campana, la región de rechazo obviamente estará en la cola derecha.
¿no? Bajo un nivel de significación de 0,05. Entonces ahí debo sombrear, ahí es la región de rechazo de la hipótesis nula. ¿Ya? Luego, con la ayuda de la tabla T de Stude, calculo el punto crítico. El punto crítico es el punto que separa la región crítica de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula. Y como la tabla de la T de Stude lee probabilidades al lado derecho, todo al lado derecho, entonces el valor T que voy a calcular en la tabla T, ¿no? Tiene una probabilidad al lado derecho de 0,05 y n menos 1 grado de libertad, o sea, 20 menos 1, 19 grados de libertad. Buscando este valor en tabla es 1.7291. Entonces ya tengo el punto crítico. Decisión estadística. Comparamos el estadístico de prueba calculado, el 3.285, con 1.7291. Nos damos cuenta que el estadístico de prueba es mayor que este punto. Por lo tanto, el valor numérico 3.285 está cayendo dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿no? Y por lo tanto H0 se rechaza. Conclusión. Con un nivel de significación del 5%, como la hipótesis nula se rechaza, hay evidencia estadística para afirmar que el gasto promedio diario de los alumnos en el comedor es mayor a 8 soles. Estamos afirmando la hipótesis alterna. ¿De acuerdo? Finalmente, la decisión del caso. Como el gasto promedio diario de los alumnos en el comedor es mayor a 8 soles, entonces el consejo directivo de la universidad debe ampliar el tamaño del comedor, ¿no? Debe ampliar el tamaño del comedor. Esa es la prueba de hipótesis para la media poblacional. Si quiero utilizar de manera adicional o alternativamente el software RCommander para realizar prueba de hipótesis, vamos a utilizar una regla que se llama la regla del p-valor o valor P o p-value, ¿no? Para prueba de hipótesis con software, que en este caso es RCommander. No solamente con RCommander, también hay otro software que puede realizar prueba de hipótesis, ¿no? Igual la regla se mantiene. El p-valor o valor P es una mínima probabilidad que vamos a compararla con el nivel de significación alfa, ¿no? Es decir, esta es la regla. Si el p-valor es menor que el alfa, entonces la hipótesis nula se rechaza. Si el p-valor es menor que el alfa, entonces la hipótesis nula se rechaza. Si el p-valor es mayor o igual al alfa, entonces la hipótesis nula no se rechaza. ¿Estamos? Esa es la regla que vamos a utilizar porque la salida del software nos va a mostrar precisamente el valor de el p-valor o valor P. Inmediatamente lo comparo con el alfa y ya tengo la decisión estadística, ¿no? Rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿no? Es otra alternativa. Y ya con eso me evito de calcular el estadístico de prueba, utilizar o calcular el punto crítico, ¿no? Más rápido con software estadístico, ¿no? Pero es algo alternativo, ¿no? Es algo adicional. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cuál es la ruta para poder realizar este procedimiento de prueba de hipótesis para la media poblacional? Primero tenemos que crear un conjunto de datos en el RCommander, o sea, cargar los datos. O sea, estos datos de la muestra, yo los tengo que cargar, los tengo que subir al RCommander. ¿Ya?
debo crear un nuevo conjunto de datos. Una vez que yo cargué los datos de la tablita de datos o base de datos o muestra de datos, ¿no? Utilizamos esta ruta: estadística básica, inferencia estadística, contraste de hipótesis para una muestra, contraste de hipótesis para la media, ¿no? Entonces yo tengo aquí, este es el R, ¿de acuerdo? Este es el R. A partir del R voy a cargar un paquete que se llama el RCMDR, Commander Plugin, ¿no? Es una extensión del RCMDR, que es el R Commander en sí. Si yo ingreso aquí, teachstat, ¿no? Esa extensión del R Commander lo voy a utilizar para realizar inferencia estadística, ¿no? Lo que usamos también en la clase anterior. ¿Por qué? Porque ahí tenemos este menú estadística básica y tiene la aplicación de inferencia estadística. Intervalo de confianza para una muestra, dos muestras. Contraste de hipótesis para una muestra, para dos muestras. Ahí realizaremos prueba de hipótesis para la media, varianza, proporción, ¿no? Para una muestra. Entonces, esta es la ruta que se debe seguir y darle aquí los valores que corresponden, ¿no? La variable en estudio, el valor hipotético y el planteamiento de la hipótesis alternativa. Y cuando se le da a aceptar, la salida que me muestra el software. Allí podemos apreciar el valor P o P-valor, ¿no? El P-valor comparado con el alfa en este caso es menor que 0,05. Eso implica que H0 se rechaza por la regla, ¿no? La regla del valor P. H0 se rechaza en la misma decisión estadística que se ha obtenido, ¿no? Al realizar esta prueba de hipótesis manualmente. Es igual, ¿ya? La misma decisión estadística. Muy bien. Vamos a practicar a continuación con un par de ejercicios, ¿ya? Vamos a Profesor, tocar primero, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Por ahí escuché. profesor, sí, una pregunta. Cuando estamos resolviendo ahora en este caso sobre la media poblacional, o sea, ¿en qué momento vamos a utilizar las dos colas, tanto la derecha y la izquierda? Sí, en este caso estamos utilizando solo la cola derecha. Claro, eso es por el planteamiento de las hipótesis, Ah, ya, porque ok. habíamos dicho aquí, ¿no? Dependiendo de la prueba de hipótesis. En este caso hemos planteado la hipótesis donde la hipótesis alterna tiene el signo mayor. Eso significa que estamos frente a una prueba de hipótesis unilateral derecha, ¿no? Y cuando estamos frente a una prueba de hipótesis unilateral derecha, la región de rechazo está en la cola derecha. Por eso aquí ahí hemos graficado, hemos sombreado esa zona. ¿Estamos? Entonces, eso quiere decir que la región de rechazo depende del planteamiento de la hipótesis alterna. Si es mayor, está en la cola derecha. Si es menor, está en la cola izquierda. Si es diferente, en ambas colas. ¿De acuerdo? Esa es la explicación. Igual eso se aplica para las tres, tanto la media poblacional, la T-Student y la Así es, proporción. ¿sí? La misma Ah, ok, idea. Sí, gracias. sí, es la Ya, misma idea. profesor, gracias. A ver, veamos a continuación este primer ejercicio, ¿ya? El caso Andina S.A. Dice, Indecopy ha recibido la queja de un grupo de personas que compraron Tetra Pak de leche de 1 litro a la empresa andina, ¿no? O sea, una caja de leche, ¿no? Otra palabra, ¿no? De 1 litro a la empresa andina S.A.
Estas personas indican que este producto tiene menor contenido de lo establecido. Eso suele suceder, ¿no? Uno compra, por ejemplo, no sé si la ha sucedido usted, ¿no? Una caja de leche y de repente la curiosidad de medir, ¿no? El volumen, entonces, con la cantidad, ¿no? Y cuando uno mide la cantidad, el volumen, a veces eh, no refleja lo que dice el rótulo ahí en la caja. Nos puede decir 1 litro, ¿no? Pero en términos reales, cuando uno comienza a medir, de repente tiene 980 este, litros, ¿no? No llega al litro, ¿no? ¿No? 0,98, etcétera. No llega al litro. Entonces, eso es lo que puede suceder. Por lo tanto, según el caso de este ejercicio, hay personas que están pues descontentas y por eso que hay ciertos reclamos. De ser ciertas estas quejas o reclamos, la empresa recibirá una multa. Para comprobar esta situación, un agente de Indecopy seleccionó 8 Tetra Paks y midió sus contenidos en litros. Con los datos y un nivel de significación del 1%, ¿cuál será la decisión del agente de Indecopy? O sea, si va a multar o no va a multar a Andina S.A. Asuma que el contenido de los Tetra Pak de leche se distribuye normalmente. Utilice las dimensiones del razonamiento cuantitativo para resolver el caso. Muy bien. Interpretación. Entonces ahí vamos a redactar la interpretación como le menciono. El problema está en función siempre o relacionado con la decisión a tomar, ¿no? Entonces ahí vamos a escribir o redactar la interpretación. Determinar si Indecopy deberá multar a la empresa Andina S.A. Ya está. Ya tenemos la interpretación. En cuanto a la variable de estudio, ¿no? Estos datos que tenemos en la muestra representan el contenido en litros de Tetra Pak, ¿no? De leche en Tetra Pak. Por lo tanto, la variable es contenido en el Tetra Pak, ¿no? Y eso está dado en litros. La herramienta estadística a utilizar es una prueba de hipótesis para la media poblacional. Para la media poblacional. Bien. Y luego planteamos las hipótesis, ¿no? Ahí viene, como mencioné, cuál es el signo que voy a utilizar para plantear la hipótesis, ¿no? Si es la hipótesis nula primero o la alterna, cuál de ellas será, ¿no? Y el texto del caso nos va a dar el signo. Entonces yo debo buscar aquí en el texto del caso el signo, ¿no? Para poder plantear la hipótesis. En ese párrafo que es sombreado, ahí está el signo. Porque dice, estas personas que se han quejado, ¿no? Indican que este producto tiene menor contenido de lo establecido. ¿Cuál es lo que establece la caja de Tetra Pak? Es de 1 litro. Y las personas se quejan porque dice que el contenido es menor de lo establecido, ¿no? Eso quiere decir entonces que el signo que voy a utilizar es el signo menor, ¿no? Por lógica, el signo menor.
El signo menor lo utilizo en la hipótesis alterna o alternativa. Por lo tanto, ahí planteo mu, que viene a ser el contenido promedio poblacional de leche en los Tetra Pak, menor que 1 litro. Entonces, esta es la hipótesis que estamos planteando primero, lógicamente por mandato del signo que nos ha proporcionado el texto del caso. Y la hipótesis nula, no hay problema en plantearlo, porque simplemente el signo sería el signo contrario al signo menor. Y el signo contrario al signo menor, obviamente es el signo mayor igual. ¿No? ¿Mayor igual a cuánto? A 1, a 1 litro. Ahora, si se llega a afirmar la hipótesis alterna de que el contenido promedio de los Tetra Paks es menor que 1 litro de leche, entonces ahí Indecopi multará a la empresa, ¿no? Vamos a poner aquí, nada más así, se multará a la empresa. Esto es lo que escribo al lado izquierdo, al lado derecho del planteamiento de la hipótesis. No es obligatorio hacerlo, pero sí es como una autoayuda, ¿no?, para la decisión final del caso. Si no se afirma la hipótesis alterna, entonces no se multará a la empresa. No se multará a la empresa. El nivel de significación para la prueba es del 1%, 0,01. Luego pasamos al cálculo. El cálculo, ¿no? El tamaño de la muestra. Aquí hay 8 datos. El tamaño de muestra es 8. Con esos 8 datos, entonces voy a calcular la media en la muestra y la desviación estándar en la muestra. Lo necesito para calcular el estadístico de prueba. Con la ayuda de una calculadora o el mismo Excel podemos calcular la media y desviación estándar. Si llevamos estos datos a una hoja Excel, como los tengo aquí, puedo calcular la media y desviación estándar. La media. Con la función promedio en el Excel, puedo calcular la media y con la función el desvet.m puedo calcular la desviación estándar en la muestra. ¿No? Entonces la media es 0.897. ¿No? Litros. Y la desviación estándar voy a tomar referencialmente solamente 3 decimales, ¿ya? Por comodidad, 0.094. Por comodidad. Por comodidad, solamente por comodidad. Por lo tanto, ya puedo calcular el estadístico de prueba. En numerador tengo que hacer la diferencia del valor de la media muestral menos el valor hipotético, ¿no?, que en este caso sería 1, sobre la desviación estándar, que ya lo hemos calculado, y sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 8. Bueno, obviamente ahí al hacer el cálculo nos va a salir un valor negativo, 0.897 menos 1 por raíz de 8 entre el estadístico de prueba es un valor negativo. ¿Estamos? Bien. Con eso terminamos el cálculo. Ahora pasamos al análisis y argumentación. Ahí tenemos que graficar las regiones críticas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula.
como tenemos una prueba de hipótesis unilateral izquierda, por el signo de quién, de la hipótesis alterna, nos indica que a la hora de graficar la gráfica de la T de Stude, la región crítica de rechazo está sobre la cola izquierda, ¿no? Así, sobre la cola izquierda. Ahí establecemos el nivel de significación, el 001, en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Y todo lo que está al lado derecho es la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Si esta zona de rechazo tiene una significancia de 001 o una probabilidad de 001, la probabilidad que está al lado derecho es de 0.99. Si yo quiero calcular este punto crítico que separa la región de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula, tendría que hacer lectura de la tabla T, pero recordar que en la tabla T lee probabilidades al lado derecho. Entonces lo que yo daría, ¿no?, sería calcular un valor T para una probabilidad del lado derecho. Todo esto vale 0.99 con n menos 1 grado de libertad, o sea, con 7 grados de libertad. ¿Ya? Esto es lo que tendría que buscar en la tabla T. Si me voy a la tabla T para buscar 0.99 con 7 grados de libertad, 0.99 de probabilidad, en esta tabla y en la otra tabla no existe. No hay. ¿De acuerdo? No existe. Entonces, por ese camino no voy a poder calcular el punto crítico. ¿De acuerdo? No voy a poder calcular el punto crítico. Entonces, lo que queda es hacer un artificio. ¿Cuál es el artificio? ¿No? Aprovechar que esta gráfica, que es de campana, es una gráfica simétrica, ¿ya? Entonces, proyectamos la zona de rechazo que está en la cola izquierda, lo proyectamos a la zona derecha, ¿no? Con su alfa y todo. El alfa entonces sería 0.01. Supongamos que la zona de rechazo que está en la cola izquierda ahora está en la zona derecha, aquí, con alfa 001. Este punto crítico que voy a calcular aquí será igual que el punto crítico del lado izquierdo. Lo único que lo diferencia es el signo, ¿no? El del lado derecho será positivo y el del lado izquierdo será negativo, pero el valor es el mismo. Entonces, bajo este artificio voy a buscar el punto crítico. Lo buscaría así, ¿no? El T para una probabilidad al lado derecho, cuyo valor es 001. ¿Y con cuántos grados de libertad? Con n-1, o sea, con 7 grados de libertad. ¿No? Entonces me voy a la tabla y voy a buscar 001 con 7 grados de libertad. Ahí está. 2.9980. 2.9980. Ese sería el punto crítico del lado derecho. Pero a mí no me interesa ese punto crítico, me interesa el que está al lado izquierdo, que va a ser el mismo porque es simétrico, pero con signo cambiado, es decir, con signo negativo. Menos 2.9980. Ese es el artificio que tengo que hacer toda vez que la hipótesis alterna tenga el signo menor, o sea, la región de rechazo esté sobre la cola izquierda. Bien, ya conseguí el punto crítico negativo, ¿no? Ahora voy a plantear la decisión estadística. El T calculado es menos 3.099. Yo lo tengo que comparar con el punto crítico, que es menos 2.9980. Y la pregunta es, ¿no? ¿Cómo es el estadístico de prueba respecto al punto crítico? ¿Es mayor o será menor? ¿El estadístico de prueba es mayor o menor que el punto crítico?
A ver qué dicen ustedes. El punto crítico comparado con el estadístico de prueba, ¿no? ¿El estadístico de prueba es mayor o es menor que el punto crítico? Si comparamos, ¿no? El estadístico de prueba, lógicamente, es mucho menor al punto crítico, ¿no? Es más negativo. O sea, eso quiere decir que este número, al ser menor que el punto crítico, está cayendo en la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir de que la hipótesis nula se rechaza. La hipótesis nula se rechaza dado que el estadístico de prueba está dentro de la zona de rechazo. Muy bien. Conclusión. Diremos, con un nivel de significación del 1%, como H0 se rechaza, H0 se rechaza, vamos a afirmar H1, o sea que existe evidencia estadística para afirmar que el contenido promedio en el Tetra Pak es, estoy afirmando H1, es menor que 1 litro, ¿no? Es menor de 1 litro. ¿No? Si es menor a 1 litro, estoy afirmando H1, eso implica que Indecopi multará a la empresa, ¿no? Esa sería la decisión final. Dado que el contenido promedio de leche en el Tetra Pak es menor de 1 litro, entonces Indecopi simultará a la empresa andina. Andina S.A. Esa es la prueba de hipótesis que se ha realizado para este caso. Y ahora lo podemos, ¿no? Corroborar con la salida de R-Commander. A ver, solución. Entonces, vamos a obtener la salida de R-Commander, ¿no? Para eso vamos a cargar los datos al Excel, ¿no? Perdón, al R-Commander. Voy a generar aquí nuevo conjunto de datos para cargar los datos al R-Commander. Nuevo conjunto de datos. Aquí le doy un nombre cualesquiera al conjunto de datos. Le voy a llamar Andina y aceptamos. El conjunto de datos tiene 8 datos. Entonces tengo que añadir filas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
El nombre de la variable es contenido. Vamos a ponerle contenido de leche. Y luego copio y pego, ¿no? Copiamos de Excel a R-Commander. Recordar que los datos que nosotros peguemos, copiemos a R-Commander, si son decimales, ¿no? Tienen que llevar punto decimal, no coma decimal, punto decimal. ¿Ya? Con coma decimal te lleva el error. Tiene que ser punto decimal. Eso lee el R-Commander. Aceptamos. ¿No? Supuestamente ya cargué los datos. Ahí están los datos. Ya, ahora voy a procesar. Estadística básica, inferencia, contraste de hipótesis para una muestra, para la media. ¿Ya? Esa sería la ruta. Ingresamos, tenemos aquí esta ventanita donde vamos a elegir la variable en estudio, ¿no? En mi base de datos, la variable de estudio es simplemente contenido de leche. El valor hipotético en la hipótesis nula es de un litro, ¿no? O sea, 1. Entonces ahí coloco 1. Y la hipótesis alternativa se ha planteado así, con el signo menor, ¿no? Entonces elijo esta hipótesis alternativa, con el signo menor, ¿no? Eso sería todo y obviamente aceptamos. Y automáticamente ya tengo la salida, ¿no? Ahí observamos el valor P o el P-valor. El P-valor es todo esto. Y si lo comparamos con el alfa, que es 0.01, lógicamente este valor P o P-valor es menor que 0.01. Si es menor a 0.01, o sea, al alfa, por la regla del valor P o P-valor, H0 se rechaza. Por la regla, ¿no? La regla del valor P. ¿Dónde está? La regla del valor P. Si el valor P o P-valor es menor que alfa, H0 se rechaza. Y es lo mismo que hemos obtenido cuando hemos realizado la prueba hipótesis manualmente, ¿no? Igualito. La misma decisión estadística. El estadístico de prueba también, ¿no? Menos 3.099. Bueno, este con más decimales, ¿no? Entonces, ya tenemos la solución de ese ejercicio, ese caso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hemos desarrollado en la parte manual y también con R-Commander, ¿no? Para poder comparar, contrastar las soluciones, ¿no? Más que todo en el software, obviamente, con el valor P o P-valor. Muy bien. A ver, continuemos. Ya. Vamos a ver este otro ejercicio, ¿no? Del caso de Elifood. Antes de eso voy a pasar lista. A ver, por favor. Me responden. Ya, atentos. Lista de asistencia, Aragonés,
Aragonés o Aragones. Aragonés. Se colgó. A ver, ¿qué pasó? Solo llama lista. A ver, comenzamos. Aragonés. Aragonés. Ábalos. Ábalos. Barbosa. Barbosa. Barbosa presente. Castañeda. Buenas tardes, Castañeda. presidente. Ciesa. Ciesa Medina. Ciesa Medina. Claudia Córdoba. Profesor, buen día, presente. Buenas tardes, buenas tardes. Ya, muy bien. Cuadros Suárez. Cuadros. Pierre. Buenas, profesor. Buenas tardes. Ya. Espíritu Bazán. Galindo. Presente. Gambio Cáceres. También presente, profesor. García González. Presente, profe. Buenas Guerra tardes. Villanueva. Ya, Guerra Villanueva. Guerra. Huánuco Candia. Presente, profe. Geri Chinchay. Presente, profesor. Brian Kirchner. Presente, profesor. Lisana Thais. Presente, profesor. Trilce Mamani. Martínez Legua. Mechato Paredes o Perales. Presente, profesor. Ortiz Gutiérrez. Reinalte Bautista. Rivas Flores. Presente, profesor. Rodas Cárdenas. Presente, profesor Rodas Cárdenas. Ya. ¿Quién más me habló? Profesor Ábalos presente. No pude activar mi micrófono. Ya, pues, después.
Roja González, Roja González, Roca González, Soria, Adeli Soria, Presente, profesor. Presente. Tic ya, Profe, Rivas Flores presente, por favor. perdón. Rivas Flores presente. No se me activó el micro antes, lo siento. No, pero aquí no hay Rivas Flores, profe. ríos, pero acá no hay ríos. Hay Reginaldo Rivas. Rivas Flores. La Rivas 26. Flores. Sí, gracias, profe. Ya me está preocupando. Torres Chum. Profesor. Torres. Valentín López. Presente, Valentín. profesor. Presente. Velázquez Bustillos. Presente, profe. Ábalos, profesor, disculpe. Ya. Muy bien. Muy bien, sigamos. Entonces, ya hemos desarrollado un primer caso. Veamos a continuación otro caso para reforzar el conocimiento respecto a este procedimiento que es una prueba de hipótesis estadística. El caso de Delifood. ¿Ya? Caso Delifood. El gerente de la empresa de comida rápida Delifood asegura que el tiempo promedio que el pedido por delivery llegue a su destino es de 30 minutos, ¿no? Generalmente 30 minutos. La empresa desea captar nuevos clientes. Para ello, el gerente plantea lanzar la siguiente promoción con duración de una semana. 50% de descuento en su siguiente pedido, ¿no? Del cliente si llega su pedido después de los 30 minutos. El gerente selecciona una muestra aleatoria de 10 pedidos de la última semana, cuyos tiempos de entrega en minutos fueron los siguientes, ¿no? Ahí tenemos 10 datos correspondientes a los tiempos de entrega. ¿Qué decisión deberá tomar el gerente de la empresa respecto a la promoción? Asuma que la muestra proviene de una población normal y use un nivel de significación del 5%. Utilice las dimensiones de razonamiento cuantitativo para resolver el caso. Bueno, lógicamente aquí, en este caso de Delifood, el gerente quiere tomar una decisión respecto a si va a lanzar esa promoción por una semana o no. 50% de descuento en su siguiente pedido si llega después de los 30 minutos. Es decir, si el pedido que realiza el cliente, el tiempo de entrega es mayor o superior a 30 minutos, entonces le aplicarán la promoción de 50% de descuento en su siguiente pedido. Bueno, la idea aquí del gerente, aunque por una semana va a perder, ¿no? Porque va a tener que realizar un descuento del 50%. Pero eso es por una semana. La idea del gerente es captar nuevos clientes, ¿no? Fidelizar a sus clientes. Una vez que termine la semana ya actualiza sus precios, inclusive puede aumentar un poco más, un cierto porcentaje más a sus precios, pero ya tiene en su cartera pues ¿no? Una buena cantidad de clientes que van a ser fieles a su empresa de comida rápida Delifood. Entonces la interpretación estará pues relacionado a la decisión que tome el gerente de la empresa, ¿no? De lanzar o no lanzar esa promoción por una semana. ¿Ya? Entonces ahí vamos a redactar y como siempre comenzar con el verbo en infinitivo, ¿no? Que es el verbo para objetivos, ¿no? Determinar si el gerente de Delifood, ¿no? Deberá lanzar la promoción. ¿No? Ese sería, digamos, el problema que se presenta en el caso que está relacionado con la decisión. ¿No? Representación, la variable en estudio. Estos valores de la tabla de datos o base de datos, muestra de datos, representan los tiempos de entrega en minutos.
Tiempo de entrega en minutos. Nuestra herramienta estadística, nuevamente vamos a realizar una prueba de hipótesis. Para la media poblacional, ¿no? Dado que tenemos el valor referencial, el valor hipotético, que es de 30 minutos. Hipótesis. Plantearemos la hipótesis, como siempre, en función al signo que nos provea el texto del caso, ¿no? Y si leemos, obviamente, el caso, tenemos que identificar cuál es el texto que nos haga identificar el signo aritmético, ¿no? Ya. En la misma promoción o publicidad dice 50% de descuento en su siguiente pedido si llega después de los 30 minutos, ¿no? Si llega después. Obviamente aquí está el signo, ¿no? O sea, si el tiempo promedio de entrega es mayor a 30 minutos, mayor a 30 minutos. Es decir, planteamos la hipótesis alterna o alternativa. ¿Estamos? Y la hipótesis nula, el signo contrario al signo mayor, obviamente sería el signo menor igual. Menor o igual a 30. Si se afirma la hipótesis alterna, ¿no? Que el tiempo promedio de entrega es mayor a 30 minutos, según el texto del caso, se lanza la promoción, ¿no? O sea, se aplica la promoción. ¿No? Porque en ese momento se le va a hacer el descuento, el 50% al cliente en su siguiente pedido, siempre y cuando el tiempo de entrega sea mayor a 30 minutos. ¿No? Y si no se afirma la hipótesis alterna, entonces no se lanza la promoción. ¿Está bien? Nivel de significación para este caso es del 5%, ¿no? 0,05. Vámonos a los cálculos previos para calcular el estadístico de prueba. El tamaño de la muestra. Aquí hay 10 datos, o sea, el tamaño de la muestra es de 10. Tenemos que calcular con estos datos la media y la desviación estándar para calcular el estadístico de prueba. Podemos calcularlo con una calculadora o llevarlo simplemente al Excel y aprovechar rápidamente que en el Excel podemos calcular la media y desviación estándar de manera rápida, ¿no? En el caso de la media, calculamos la media con la función promedio. Y en el caso de la desviación estándar, con la función desvet.m, ya está, 31 para la media, y para la desviación estándar, nuevamente voy a trabajar con 3 decimales, 4.372. ¿No? 4.372 minutos. ¿No? Ahora reemplazamos en el estadístico de prueba la media muestral, 31 menos el valor hipotético, que es 30, sobre la desviación estándar, entre la raíz de 10. Entonces hacemos el cálculo correspondiente, obviamente me va a dar ahí un valor positivo. Eso será 0.723. Ese es el valor del estadístico de la prueba.
Bueno, aquí terminamos ya con el cálculo. Ahora pasemos al análisis de argumentación, donde tenemos que hacer la gráfica de la distribución T, que es una campana, viendo que viendo que la hipótesis alterna tiene el signo mayor, o sea, se trata de una prueba de hipótesis unilateral derecha, ¿no? Donde su región crítica de rechazo se encontrará en la cola derecha de la gráfica. En la región de rechazo, sombreamos, y aquí establecemos el nivel de significación, que es el 5%, 0,05. Aquí ya no voy a tener problema porque ya puedo encontrar rápidamente el punto crítico. El punto crítico será leer la tabla T para una probabilidad al lado derecho, que es 0,05. ¿Y cuánto grado de libertad? N menos 1, o sea, 10 menos 1. 9 grados de libertad. Entonces buscamos en tabla T este valor. 0,05 con 9 grados de libertad. 0,05 y 9 grados de libertad. 1.8331. 1.8331. Ese es el punto crítico. Obtenido el punto crítico, ahora planteamos la decisión estadística, es decir, el T calculado, ¿no?, cuyo valor es 0.723, tenemos que compararlo con el punto crítico, ¿no?, para saber dónde cae el valor del estadístico de prueba, ¿no? En este caso, se nota rápidamente que el estadístico de prueba calculado es mucho menor al punto crítico. Si eso sucede, quiere decir que el estadístico de prueba, este número, al ser menor que el punto crítico, está dentro de la zona de rechazo o zona de no rechazo de la hipótesis nula. Zona de no rechazo. Eso significa que H0 no se rechaza. Bien. Redactemos la conclusión. Con un nivel de significación del 5%, como H0 no se rechaza, diremos, no existe evidencia para afirmar, o sea, no vamos a afirmar la hipótesis alterna, dado que H0 no se ha rechazado. Es decir, no existe evidencia para afirmar que el tiempo promedio de entrega sea mayor a 30 minutos. O sea, no estamos afirmando la hipótesis alterna. ¿Se dan cuenta? No estamos afirmando la hipótesis alterna. La decisión final. Como el tiempo promedio de entrega no es mayor a 30 minutos, no es mayor a 30 minutos, entonces obviamente no se debe lanzar la promoción. No debe lanzar la promoción. ¿Ya? Esa sería la decisión que tomaría el gerente, ¿no?, al no probar, obviamente, que el tiempo promedio de entrega sea mayor a 30, ¿no? Porque si hubiese sido mayor a 30, sí lanza la promoción.
acuerdo? A ver, solución con R Commander. Bien. Si quiero hacer la solución con R Commander, ¿no? Obtener la salida, estos datos obviamente hay que cargarlos al R Commander. Tenemos que cargarlo, a ver. Nuevo conjunto de datos. Voy a ponerle al conjunto de datos Deli Food. Aceptamos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 10 datos de los tiempos de entrega. Añadimos filas. Y el nombre de la variable es tiempo de entrega. Luego vamos a copiar los datos. Y lo pegaremos. Aceptamos. Y ya con eso hemos cargado los datos. Ahora sí podemos procesar. Estadística básica, inferencia, contraste de hipótesis para una muestra, para la media. Nuestra variable de estudio, al ingresar la muestra de datos, es el tiempo de entrega. El valor de hipotético, 30. Y la hipótesis alterna es mayor. Mayor. Con eso aceptamos. Y ya tenemos la salida. ¿No? En esa salida tenemos los valores del valor P y del mismo estadístico de prueba. Entonces el P-valor en este caso es de, ¿no? Que comparado con el alfa, obviamente es mayor a 0,05. ¿No? Y de acuerdo a la regla, si el valor P es mayor que el alfa, o el P-valor es mayor que el alfa, la hipótesis nula no se rechaza. ¿Estamos? Hipótesis nula no se rechaza, tal cual también se obtuvo cuando se hizo el cálculo, bueno, manual, ¿no? No se rechaza. ¿No? Muy bien. Entonces, hemos realizado, hemos desarrollado el tema de prueba de hipótesis estadística con todo el procedimiento y hemos visto 2 ejercicios de aplicación, 2 casos, precisamente aplicando esta metodología de prueba de hipótesis de la media poblacional. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Para finalizar ya nuestra clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. De mi parte ya hemos concluido y ya nos veremos en la próxima clase donde vamos a complementar lo que hemos realizado el día de hoy con prueba de hipótesis para la proporción y varianza poblacional. ¿De acuerdo? Eso lo veremos en la próxima sesión de clase. Muy bien, entonces hemos concluido, jóvenes. Nos veremos el día jueves.
o nos escuchamos el día jueves. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, nos Cuídese. vemos entonces, cuídense. Hasta luego.